¿Qué porquería tienes en esa cabecita, Emilia? Sus palabras cayeron como vidrio roto en el silencio de nuestra cocina sevillana, mientras el reloj de pared marcaba las 11 de la noche con su tic-tac implacable. Hoy, yo voy a contarte algo, que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Me llamo Emilia Sánchez Morales. Tengo 72 años. Y durante 44 de ellos, fui la esposa de Julián Herrera, un hombre que transformó el amor en una prisión tan sutil que no me quiao. Di cuenta de los barrotes hasta que ya era demasiado tarde para escapar. Aquella noche de marzo, estaba de pie frente al fregadero de nuestra cocina en el barrio de Triana, las manos hundidas en agua jabonosa que se había vuelto fría hace rato. Llevaba mi bata de cuadros azules, esa que había lavado tantas veces que los colores parecían acuarelas deslavadas, y mis pantuflas de felpa marrón que habían perdido toda su esponjosidad original. El olor a gazpacho de la cena se mezclaba con el aroma persistente del aceite de oliva que impregnaba cada rincón de nuestra casa. Julián acababa de llegar de su partida semanal de dominó en el bar de la esquina, con el pelo gris despeinado y la camisa blanca medio desabrochada. Su aliento mezclaba el vino tinto con el humo de los cigarrillos que fumaba a escondidas, creyendo que yo no me daba cuenta del olor que traía pegado a la ropa. ¿Qué porquería tienes en esa cabecita?, repitió, acercándose a mí con pasos pesados sobre las baldosas de barro cocido que habíamos puesto cuando nos casamos, en 1979, cuando yo tenía 28 años y creía que el matrimonio era un refugio donde dos personas se cuidaban mutuamente. Sus ojos, antes color miel, y ahora apagados por el resentimiento, me miraban como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado pegado a la suela de sus zapatos. Su voz, que una vez me había susurrado palabras de amor en la catedral donde nos casamos, ahora destilaba un veneno lento y deliberado que se filtraba por cada poro de mi piel. Eres una inútil, una carga, y todavía te inventas cosas para llamar la atención. Continuó. Cada palabra una piedra arrojada contra mi pecho, mientras yo mantenía la vista fija en el plato que estaba lavando. Un plato de cerámica blanca con pequeñas flores pintadas a mano que mi madre me había regalado, como parte de mi ajuar nupcial. Yo no respondí. 44 años de matrimonio me habían enseñado que contestarle solo era echar gasolina al fuego de su ira. Había aprendido a convertirme en una sombra cuando la tormenta se acercaba, a hacerme pequeña y silenciosa hasta que su furia se cansara y buscara otro blanco donde descargar su frustración con la vida. Pero aquella noche algo había cambiado en él. Tal vez fueron las copas de más, tal vez la discusión que había tenido esa tarde con nuestro hijo Sergio sobre dinero, o simplemente que los años de amargura habían alcanzado un punto de no retorno. El caso es que se acercó más de lo normal, hasta que pude sentir el calor de su respiración en mi nuca. Te haces la víctima, pero sabes lo que eres de verdad, murmuró, y antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano empujándome con fuerza hacia la pared de azulejos blancos que separaba el fregadero de la despensa. Mi cuerpo se tambaleó hacia adelante, mis manos resbaladizas por el agua, y el jabón buscaron desesperadamente algo de lo que agarrarse. Logré sujetarme al borde de la mesa de mármol donde amasaba el pan cada domingo desde hacía más de 4 décadas, pero el golpe en mi brazo izquierdo fue inevitable. Un dolor agudo me atravesó desde el hombro hasta la muñeca, seguido por esa sensación de entumecimiento que indica que algo se ha dañado por dentro. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Julián se quedó inmóvil por un momento, mirando mis ojos húmedos y mi brazo colgando de manera extraña, como si acabara de despertar de un sueño violento y no reconociera al hombre en que se había convertido. Emilia, yo no quería, balbuceó, pero las palabras sonaban vacías, mecánicas, como disculpas ensayadas para una obra de teatro que había representado demasiadas veces. No dije nada. Me enderecé despacio, sintiendo cómo el dolor se extendía por mi brazo como tinta china en papel mojado, y caminé hacia el dormitorio con la dignidad que me quedaba. Detrás de mí escuché sus pasos pesados dirigiéndose hacia el salón, donde encendería la televisión y se quedaría dormido en su sillón de cuero gastado, fingiendo que nada había pasado. Esa noche, sentada en el borde de nuestra cama, matrimonial con el brazo hinchado apoyado sobre almohadas,
Miré las fotografías que decoraban mi mesilla de noche. Allí estaba yo a los 28 años, radiante en mi vestido de novia de encaje valenciano, con Julián sonriendo a mi lado, frente a la Giralda. Había otra de nuestros hijos cuando eran pequeños, Sergio con sus rizos rubios y Leticia con sus coletas desiguales, abrazándome en la playa de Cádiz durante unas vacaciones que recordaba como felices. ¿Cuándo había empezado todo a desmoronarse? ¿Cuándo el hombre que me prometió amor eterno se había transformado en este extraño que me trataba como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su casa? El morado en mi brazo tardó 3 semanas en desaparecer completamente, pero las marcas en mi alma llevaban años acumulándose, capa sobre capa de desprecio y humillación que habían hecho de mí una mujer invisible en mi propia vida. Los días siguientes transcurrieron en esa extraña normalidad que se instala después de las tormentas familiares, cuando todos pretenden que nada ha pasado y la vida debe continuar su curso como si las palabras hirientes y los gestos violentos fueran solo pesadillas que se desvanecen con la luz del amanecer. Julián actuaba como si aquella noche en la cocina nunca hubiera existido. Se levantaba cada mañana a las 7, se afeitaba frente al espejo del baño mientras silbaba flamenco desafinado, desayunaba sus tostadas con aceite y tomate que yo le preparaba en silencio, y se marchaba a su trabajo en la ferretería del centro histórico como había hecho durante los últimos 30 años. Yo seguía mi rutina de siempre, barrer las baldosas del patio interior donde crecían los geranios que plantaba cada primavera, tender la ropa en la azotea desde donde se veía la torre de la iglesia de Santa Ana, preparar la comida que él esperaba encontrar humeante en la mesa cuando regresara. Mis manos realizaban estas tareas con la precisión mecánica de quien ha repetido los mismos gestos durante décadas, pero mi mente vagaba hacia lugares oscuros donde se acumulaban preguntas que no me atrevía a formular en voz alta. ¿Cuándo había empezado a desaparecer? Recordaba vívidamente los primeros años de nuestro matrimonio, cuando vivíamos en aquel piso pequeño en la calle Betis y cada domingo íbamos a misa de 11 en la catedral. Luego paseábamos por el parque de 1900. María Luisa mientras Julián me contaba sus planes para el futuro. Tendremos una casa grande, me decía, con patio andaluz y una cocina donde puedas hacer las mejores croquetas de Sevilla. Y yo le creía, porque entonces sus ojos brillaban cuando me miraba y sus manos buscaban las mías cada vez que cruzábamos la calle. Pero los años fueron pasando y algo invisible se quebró entre nosotros. Primero fueron los comentarios ocasionales sobre mi forma de cocinar. Mi madre hacía el arroz diferente. ¿Por qué no aprendes a hacer el pescadito frito? Como mi hermana. Luego vinieron las críticas sobre mi apariencia. Ese vestido te queda grande. Deberías pintarte más los labios. Las otras mujeres se arreglan mejor para salir. Cuando nacieron los niños, Sergio en 1982 y Leticia en 1985, creí que todo cambiaría, que la paternidad suavizaría los bordes ásperos que habían empezado a formarse en el carácter de Julián. Durante un tiempo pareció funcionar. Lo recuerdo cargando a Sergio en brazos por el barrio, presumiendo ante sus amigos del bar. «Miren qué niño más hermoso», decía con el pecho hinchado de orgullo. Con Leticia era aún más tierno, la llamaba mi princesa, y le compraba vestiditos en las tiendas del centro cada vez que cobraba. Pero yo pagué el precio de esa dedicación paternal. Mientras Julián jugaba con los niños los domingos, yo lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba, me levantaba de madrugada cuando lloraban, les cambiaba pañales, les daba de comer, los bañaba, les leía cuentos. Él era el padre divertido que aparecía en los momentos dulces. Yo era la máquina invisible que mantenía todo funcionando. Los niños necesitan a su padre, me decía cuando yo le pedía ayuda. Pero tú eres la madre, Emilia. Esto es lo tuyo, lo que sabes hacer mejor. Y yo asentía, porque había crecido viendo a mi propia madre hacer exactamente lo mismo, sacrificándose en silencio mientras mi padre trabajaba y descansaba, como si fuera el orden natural del universo. Los sacrificios se fueron acumulando como capas de pintura vieja en una pared. Cuando Sergio necesitó clases particulares de matemáticas, vendí las pulseras de oro que me había regalado mi abuela para pagar las mensualidades. Julián lo sabía, pero nunca se ofreció a contribuir. Tú sabes administrarte mejor, decía. Yo no entiendo de esas cosas. Cuando Leticia quiso estudiar piano, trabajé limpiando casas por las tardes para costear las lecciones, llegando a casa con las manos agrietadas de tanto fregar suelos ajenos mientras los míos esperaban mi atención. Elaine.
Dinero siempre fue su territorio exclusivo. Julián controlaba la cuenta del banco, pagaba las facturas, decidía en qué se gastaba su sueldo. A mí me daba una cantidad fija cada semana para la comida y los gastos de la casa, contando los billetes como si me hiciera un favor. No te quejes, me decía cuando yo sugería que necesitábamos más para los niños. Hay mujeres que no tienen ni para comer. Yo había dejado mi trabajo en la oficina de correos cuando nació Sergio, convencida de que era lo mejor para la familia. Una madre debe estar en casa, me había dicho Julián entonces. Los niños te necesitan. Pero nunca volvimos a hablar de que yo regresara al trabajo cuando ellos crecieron. De alguna manera, mi identidad se había reducido a ser la mujer de Julián, la madre de Sergio y Leticia, como si mi nombre propio hubiera sido borrado de todos los documentos oficiales de mi vida. Los domingos en casa de mi suegra, María, del Carmen, eran especialmente duros. Ella había enviudado joven y criado sola a 4 hijos, incluyendo a Julián, desarrollando una coraza de dureza que no sabía quitarse ni siquiera con su nuera. Julián trabaja mucho, me decía mientras yo ayudaba a servir el almuerzo familiar. Tú deberías estar más agradecida. Sus ojos me evaluaban constantemente, buscando fallos en mi forma de servir la comida, de vestir a los niños, de dirigirme a su hijo. Durante esas reuniones familiares, yo era prácticamente invisible. Los hombres hablaban de fútbol y política. En el salón, mientras las mujeres recogíamos los platos y lavábamos en la cocina. Pero incluso ahí, entre las cuñadas, yo era la que menos participaba en las conversaciones, la que más trabajaba y la que menos se quejaba. Emilia es muy callada, decían, como si fuera un defecto de carácter en lugar del resultado de años siendo silenciada. Los niños crecieron viendo esta dinámica como algo normal. Sergio aprendió que los hombres no ayudaban en casa, que era natural que su madre estuviera siempre disponible para atender sus necesidades mientras su padre descansaba después del trabajo. Leticia asimiló que las mujeres debían ser serviciales y complacientes, que protestar o pedir más era sinónimo de ser conflictiva. Cuando cumplieron la mayoría de edad y empezaron a formar sus propias vidas, yo esperé secretamente que las cosas cambiaran en casa. Por fin tendríamos tiempo Julián y yo para redescubrirnos, para hablar como la pareja que habíamos sido antes de convertirnos en padres. Pero lo que encontré fue un silencio aún más profundo. La ausencia de los niños dejó al descubierto lo poco que teníamos que decirnos después de tantos años. Julián se volvió más huraño, más crítico conmigo. Sin los niños como buffer emocional, toda su frustración con la vida se concentraba en mí. ¿Para qué sirves ahora?, me dijo una vez después de una discusión sobre dinero. Al menos antes cuidabas a los críos. Ahora solo gastas y ocupas espacio. Esas palabras se clavaron en mi pecho como astillas de madera podrida. Me quedé despierta toda la noche preguntándome si tenía razón, si realmente me había convertido en una carga inútil en mi propia casa. Al día siguiente me levanté más temprano, limpié con más intensidad, cociné platos más elaborados, como si pudiera recuperar mi valor a través del trabajo doméstico perfeccionado. Pero nada era suficiente. Nunca era suficiente. Los cumpleaños fueron los primeros en desaparecer. El mío siempre había sido una fecha discreta en nuestro hogar, eclipsado por las celebraciones más elaboradas que organizábamos para Julián cada octubre. Pero hubo un momento en que incluso esas pequeñas atenciones, un ramo de flores del kiosco de la esquina, una tarta comprada en la pastelería de la plaza, se evaporaron como el rocío matutino en los adoquines sevillanos. Mi cumpleaños, número 68, llegó un martes de abril. Me desperté con esa expectativa tonta que una conserva a pesar de las decepciones acumuladas, esa esperanza infantil de que tal vez, esta vez, alguien recordaría que era mi día especial. Preparé el desayuno como siempre. Serví a Julián sus tostadas con aceite mientras él leía el periódico deportivo, esperando que levantara la vista y me dijera, «¡Feliz cumpleaños, Emilia!». Pero sus ojos permanecieron fijos en las páginas del diario, masticando con la misma indiferencia de siempre. Terminó su café. Se levantó, recogió las llaves del aparador y se marchó al trabajo sin una palabra. El portazo resonó en la casa vacía como un eco de todas las fechas importantes, que habían pasado desapercibidas. Esperé toda la mañana que sonara el teléfono. Sergio vivía en Madrid desde hacía 5 años, trabajando en una empresa de informática que le había permitido comprarse un piso en un barrio moderno y casarse con Laura,
Una chica de Galicia con estudios universitarios y opiniones firmes, sobre todo. Leticia se había mudado a Barcelona después de terminar sus estudios de diseño gráfico. Compartía piso con 2 amigas y trabajaba en una agencia de publicidad. El teléfono permaneció silencioso toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un «me olvidé», pero feliz cumpleaños atrasado. Esa noche, sentada en la cocina con una magdalena comprada para mí misma, clavé una vela de las que guardaba para los bizcochos de los nietos que rara vez venían a visitarme. La encendí y pedí un deseo, que no me atreví a formular ni siquiera en el silencio de mi mente. Las visitas de mis hijos se habían vuelto esporádicas y funcionales. Sergio aparecía cada 2 o 3 meses, siempre con prisa, siempre con Laura colgada del brazo mirando su teléfono móvil mientras yo intentaba preparar algo especial para comer. «No te molestes tanto, mamá», me decía él, pero yo sabía que si no me molestaba, si no ponía la mesa con el mantel bueno y preparaba su paella favorita, no habría nada que los retuviera en casa más de 1 hora. «Abuela, ¿tienes wifi?», me preguntaron mis nietos la última vez que vinieron. 2 críos de 8 y 10 años que habían heredado los ojos claros de su padre, pero la impaciencia de su madre. Les expliqué que no sabía muy bien cómo funcionaban esas cosas, modernas, y vi cómo intercambiaban una mirada de fastidio que me partió el corazón. El resto de la visita la pasaron suspirando y mirando por la ventana, como prisioneros esperando que llegara la hora de la liberación. Laura había desarrollado una manera muy sutil de hacerme sentir anticuada y torpe. «Ay, Emilia, qué graciosa. Eres con tus cosas de antes», me decía cuando yo sacaba las servilletas de tela que había bordado para mi ajuar, o cuando ofrecía dulces caseros en lugar de comprados. Sus comentarios siempre venían acompañados de una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y un tonito condescendiente que me hacía sentir como una reliquia inútil en mi propia casa. «Los niños están acostumbrados a cosas más modernas», me explicó una vez cuando critiqué discretamente que pasaran tanto tiempo pegados a sus tablets. «Es su generación, Emilia. No podemos pretender que vivan como nosotras vivíamos antes». El «nosotras» sonaba como si me hubiera incluido en una categoría de especies extintas, dinosaurios domésticos que ya no comprendían el mundo actual. Leticia había adoptado una estrategia diferente, pero igualmente dolorosa: la distancia educada. Me llamaba cada 15 días exactos, siempre los domingos por la tarde. Conversaciones de 15 minutos cronometrados donde me preguntaba por mi salud y me contaba generalidades sobre su trabajo. «Todo bien por aquí, mamá», me decía con voz alegre pero hueca. «Mucho trabajo. Ya sabes cómo es esto». No sabía cómo era, porque nunca me había contado detalles reales de su vida, de sus amigos, de sus preocupaciones, de si había alguien especial en su corazón. Cuando le pregunté una vez si podía visitarla en Barcelona, si podía conocer su piso y tal vez quedarme unos días, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Es que es muy pequeño, mamá», me dijo finalmente, «y mis compañeras de piso son muy particulares. No creo que te sintieras cómoda». La traducción era clara. No era bienvenida en su nueva vida. Era una pieza que no encajaba en el puzzle moderno que había construido lejos de Sevilla. El último invierno enfermé de gripe. Una de esas gripes fuertes que te dejan sin fuerzas durante semanas, con fiebre alta y tos que no te deja dormir. Julián siguió con su rutina normal, como si tener a su esposa ardiendo en fiebre fuera un inconveniente menor que no alteraba sus planes. Salía al bar cada tarde, volvía para cenar lo que yo hubiera logrado preparar arrastrándome por la cocina y se quedaba dormido frente a la televisión. Llamé a Sergio una noche que la fiebre me tenía delirando. «Estoy muy mal, hijo», le dije con la voz ronca. «Creo que necesito que me vea un médico, pero no puedo ir sola». «Ay, mamá», suspiró. «¿No puede llevarte papá? Es que Laura está con los niños enfermos también, y no puedo dejar el trabajo. Ahora». Colgué el teléfono sintiéndome más enferma del alma que del cuerpo. Fue doña Carmen, mi vecina de 80 años, quien me llevó finalmente al centro de salud. Ella, que tenía artritis en las rodillas y le costaba subir las escaleras, me acompañó en el autobús hasta la consulta médica y esperó conmigo 2 horas hasta que me atendieron. «Los hijos de ahora», me dijo mientras esperábamos, «están muy ocupados con sus cosas importantes». No era un juicio, era una constatación triste de cómo habían cambiado los tiempos.
Las microagresiones se volvieron parte del paisaje cotidiano, como las grietas en las paredes viejas que uno deja de notar hasta que un día descubre que se han hecho tan profundas que amenazan la estructura completa. Julián había desarrollado un repertorio de comentarios hirientes, disfrazados de observaciones, casuales. «Esa falda te queda corta para tu edad», me decía cuando yo intentaba ponerme algo que me hiciera sentir menos invisible. «¿Para qué te pintas tanto si solo vas al mercado?», cuando me aplicaba un poco de colorete para no verme tan pálida en el espejo. Sus amigos del bar habían empezado a hacer chistes sobre las mujeres de cierta edad, cuando yo aparecía ocasionalmente en sus reuniones sociales. «Julián, qué suerte tienes de que Emilia no sea de las pesadas que no dejan salir al marido», decían, y él se reía como si fuera un cumplido, como si mi resignación fuera una virtud que merecía reconocimiento público. Pero lo que más dolía eran los silencios. Las comidas que transcurrían sin que él levantara la vista del plato. Las noches que se iba a la cama sin decir buenas. Noches, los fines de semana que pasaba en el sofá viendo televisión como si yo fuera parte del mobiliario. Había desarrollado la habilidad de mirar a través de mí, de hablar conmigo como si fuera una empleada doméstica con la que mantenía una relación puramente funcional. Una tarde de noviembre, mientras doblaba su ropa limpia en nuestro dormitorio, encontré un sobre en el bolsillo de su camisa de los domingos. Dentro había fotografías de una excursión que había hecho con sus amigos a la playa de Matalascañas. En todas las fotos, él sonreía de una manera que no le había visto en años, relajado, feliz, como si hubiera recuperado una versión de sí mismo que yo pensaba que había desaparecido para siempre. Me quedé mirando esas imágenes, preguntándome, ¿cuándo había sido la última vez que yo lo había visto sonreír así estando conmigo? ¿Cuándo había sido la última vez que habíamos hecho algo juntos, que no fuera una obligación doméstica o social? ¿Cuándo había dejado de ser su compañera para convertirme en la guardiana silenciosa de una casa que él solo habitaba para comer y dormir? Esa noche, cuando me acosté a su lado, escuché su respiración tranquila y regular, la respiración de alguien que duerme sin culpas ni preocupaciones. Y yo me quedé despierta hasta el amanecer, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en mi pecho, algo que llevaba años agrietándose y que finalmente cedió con un crujido silencioso que solo yo pude escuchar. El sobre llegó un viernes, por la mañana, mezclado entre las facturas de la luz y los folletos publicitarios que siempre llenaban nuestro buzón. Era un sobre grueso, elegante, con el membrete de una agencia de viajes del centro de Sevilla. Lo reconocí inmediatamente, porque era la misma agencia donde Julián y yo habíamos reservado nuestra luna de miel hace más de 40 años, cuando aún éramos jóvenes, y creíamos que el mundo estaba lleno de lugares esperando a ser descubiertos por nosotros. Mis manos temblaron ligeramente mientras lo abría, no porque sospechara lo que contenía, sino porque hacía tanto tiempo que no recibíamos correspondencia relacionada con viajes o diversión, que la simple posibilidad me emocionaba como a una niña. Tal vez Julián había planeado una sorpresa para nuestro aniversario de bodas, que se acercaba en 2 meses. Tal vez, después de tanto tiempo de frialdad y rutina, había decidido que necesitábamos recuperar algo de la magia que habíamos perdido. Pero cuando desdoblé los documentos, mi corazón se detuvo por un momento y luego empezó a latir con una velocidad dolorosa. Eran billetes de avión a las Islas Canarias. 4 billetes, 2 para adultos y 2 para niños. Los nombres impresos en letra de molde eran como puñaladas. Julián Herrera Ruiz, Sergio Herrera Sánchez, Laura Méndez González, y los de mis inadicentes 2 nietos, Pablo y Carmen. Pero mi nombre no aparecía en ningún lado. Me senté en la cocina, con los billetes extendidos sobre la mesa como cartas de un juego cruel del destino. Las fechas indicaban una semana completa en Tenerife, en un hotel de 4 estrellas frente al mar. Habían reservado 2 habitaciones, una doble para Julián y Sergio, y otra familiar para Laura y los niños. Todo estaba pagado, según el sello, de la agencia, y el viaje se realizaría el mes siguiente. Mi primera reacción fue buscar una explicación lógica. Tal vez era una sorpresa, y mi billete llegaría por separado. Tal vez había habido un error en la agencia y habían olvidado incluirme en la reserva. Tal vez, pero en el fondo de mi corazón, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos aceptar, sabía exactamente lo que significaban esos papeles. Habían planeado unas vacaciones familiares sin mí. Volví a leer los billetes 1, 2, 3 veces, como si la repetición pudiera cambiar de alguna manera la realidad de lo que estaba viendo.
Busqué en el sobre algún papel adicional, alguna nota explicativa, algún indicio de que esto era un malentendido. Pero no había nada más. Solo esos 4 billetes que representaban 4 personas que mi propia familia consideraba importantes, y una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier palabra hiriente que hubiera escuchado. El teléfono sonó justo en ese momento, y el nombre de Sergio apareció en la pantalla. Por un segundo, mi corazón se llenó de esperanza. Me llamaba para explicarme todo, para decirme que mi billete estaba en camino, que habían querido darme una sorpresa, pero algo había salido mal con la reserva. Mamá. Su voz sonaba extrañamente formal, como cuando era niño y había hecho algo malo. ¿Te llegó algo por correo hoy? Sí, respondí, mi voz apenas un susurro. Me llegaron unos billetes de avión. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Pude escuchar ruido de fondo, voces, como si estuviera en la oficina o en algún lugar público donde no podía hablar con libertad. Mira, mamá, puedo explicártelo, comenzó, pero su tono ya me estaba preparando para la decepción. Papá nos propuso hacer un viaje en familia, ya sabes, para que los niños pudieran conocer mejor a su abuelo. Laura pensó que sería buena idea porque los críos casi no han viajado y... ¿Y yo? Lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi propia voz. Yo no... Soy familia, Sergio. Otra pausa incómoda. Pude escuchar cómo se aclaraba la garganta, ese gesto que hacía desde pequeño cuando se sentía atrapado en una mentira. Claro que eres familia, mamá. No digas esas cosas. Es solo que... Bueno, tú sabes cómo eres con los viajes. Te mareas. En el avión, te quejas del calor. Siempre dices que prefieres estar en casa. Laura comentó que tal vez te sentirías más cómoda si... Si me quedaba aquí sola. Terminé la frase por él. No es eso, mamá. Es que pensamos que tal vez necesitas un descanso también. Ya sabes, unos días para ti, para relajarte sin tener que cuidar de nadie, sin tener que cocinar para todos. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo antes de llamar. Cada justificación era más absurda que la anterior, pero lo que más me dolía no eran las excusas, sino darme cuenta de que realmente creían que yo me tragaría esas explicaciones, que después de 72 años de vida, después de haber criado a ese hombre que ahora me hablaba como si fuera una anciana senil, pensaran que era tan ingenua como para no entender lo que realmente estaba pasando. Sergio, le dije, y algo en mi voz debió alertarlo porque se calló inmediatamente. ¿Cuándo decidieron que yo no era bienvenida en este viaje familiar? Mamá, no es que no seas bienvenida. Respóndeme con la verdad, hijo. Por una vez en tu vida adulta, dime la verdad. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Finalmente escuché su suspiro resignado. Fue idea de... Laura, dijo en voz tan baja que apenas pude escucharlo. Ella dijo que los niños se divertirían más si era solo un viaje de ellos sin tener que preocuparse por la abuela pesada que los aburre con sus cosas de vieja, completé yo. Mamá, por favor, no lo pongas así. Solo pensamos que... Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la cocina durante no sé cuánto tiempo, mirando esos billetes. De avión como si fueran documentos de una vida paralela donde yo no existía. Una vida donde mi esposo, mi hijo, mi nuera y mis nietos formaban una familia completa y feliz que funcionaba perfectamente sin mí. La puerta se abrió alrededor del mediodía. Julián llegaba temprano del trabajo, algo inusual en él. Sus pasos sonaron más pesados que de costumbre mientras se acercaba a la cocina. Cuando me vio sentada con los billetes en la mesa, su cara pasó por varias expresiones: sorpresa, culpabilidad y, finalmente, esa máscara de indiferencia que se había vuelto su expresión habitual conmigo. Ya lo sabes, dijo, no era una pregunta. Ya, lo sé, confirmé. Se acercó al fregadero y se sirvió un vaso de agua. Bebió despacio, como si estuviera ganando tiempo para pensar qué decir. Cuando finalmente se giró hacia mí, sus ojos evitaron los míos. Sergio quería decírtelo de otra manera, murmuró. ¿Y cuál era esa otra manera, Julián? ¿Inventar que me había muerto? Por primera vez en años, vi un destello de algo, parecido a la vergüenza en su rostro, pero duró apenas un segundo antes de que se endureciera de nuevo. No te pongas dramática, Emilia. Solo son unas vacaciones. Solo son unas vacaciones, repetí,
saboreando cada palabra como si fuera veneno. Claro, solo son unas vacaciones donde decidieron que la abuela, la esposa, la madre, era prescindible. Mira, tú nunca has disfrutado los viajes. Siempre te quejas, siempre encuentras algo malo en todo. Los niños quieren divertirse, no tener que estar preguntándote cada 5 minutos si estás bien. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una golpeando exactamente donde más dolía. Pero lo más terrible no era la crueldad de lo que decía, sino que lo dijera con esa naturalidad, como si fuera obvio, como si fuera una verdad universalmente aceptada, que yo era una carga demasiado pesada para llevar a cualquier lado. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, Julián? Le dije, levantándome lentamente de la silla. Que tienes razón, que después de 44 años casada contigo, después de criar a tus hijos y cuidar tu casa, me he convertido exactamente en lo que tú querías que fuera. Una mujer. Tan pequeña, tan gris, tan insignificante, que mi propia familia puede planear su felicidad sin mí y no sentir ni un segundo de culpa. Se quedó callado, mirándome con esa expresión vacía que había perfeccionado a lo largo de los años. Disfruten. Su viaje, le dije, recogiendo los billetes de la mesa. Pero no esperen encontrarme aquí cuando regresen, cuidando la casa como siempre. Esta vez, esta única vez en mi vida, voy a hacer algo por mí. Salí de la cocina dejándolo con la palabra en la boca. Subí a nuestro dormitorio y saqué del armario la maleta pequeña que había comprado para nuestra luna de miel y que había usado tan pocas veces que aún conservaba el olor a tienda nueva. Por primera vez en décadas, iba a planear un viaje. Pero esta vez, el único nombre en el billete sería el mío. La agencia de viajes estaba ubicada en una de esas calles estrechas del centro histórico de Sevilla, entre una librería antigua y una tienda de flamenco para turistas. Hacía más de 20 años que no entraba en un lugar así, desde aquella última vez que Julián y yo habíamos intentado planear unas vacaciones que nunca llegaron a concretarse porque surgieron gastos imprevistos, que siempre tenían prioridad sobre nuestros sueños. La chica detrás del mostrador no tendría más de 25 años. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado y una sonrisa profesional que se iluminó genuinamente cuando me vio entrar con mi bolso de piel gastado y mis zapatos de domingo, obviamente nerviosa, pero decidida. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero comprar un billete de avión», dije. Y las palabras sonaron extrañas en mi boca, como si estuviera hablando en un idioma que no había practicado en décadas. «¿Para mí sola?» «Por supuesto. ¿Tiene algún destino en mente?» Me quedé en blanco por un momento. Durante toda mi vida adulta, mis decisiones habían estado condicionadas por las necesidades de otros, por presupuestos familiares, por la conveniencia de todos excepto la mía. Nunca había tenido que responder a la pregunta de qué quería yo realmente, dónde me gustaría estar, qué me haría feliz. «No lo sé», admití, sintiéndome como una tonta. «Hace tanto tiempo que no viajo. ¿Qué me recomendaría usted?» La chica, cuya placa identificativa decía Ana, se inclinó hacia adelante con interés genuino. Había algo en su manera de mirarme que me hizo sentir que no era la primera mujer de mi edad que llegaba allí con esa misma expresión de pánico, controlado y libertad aterradora. ¿Le gusta el mar o prefiere la montaña? ¿Busca algo tranquilo o quiere conocer lugares nuevos? «El mar», respondí sin pensarlo. «Siempre me ha gustado el mar, pero nunca he tenido tiempo de disfrutarlo realmente». «¿Qué le parece Cádiz?», sugirió Ana, desplegando folletos coloridos sobre el mostrador. «Está cerca, es perfecta, para una escapada tranquila. Hay hoteles preciosos frente a la playa, y la ciudad tiene una historia fascinante. Además», añadió bajando la voz como si compartiera un secreto, «es el lugar perfecto para una mujer que quiere redescubrirse». Esa palabra, redescubrirse, resonó en mi pecho como una campana. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en mí misma como alguien digno de ser descubierto? ¿Cuándo había dejado de ser Emilia, la mujer con sueños y deseos propios, para convertirme simplemente en la extensión de las necesidades ajenas? «Cádiz suena perfecto», dije, y por primera vez en años, mi voz tenía una firmeza que me sorprendió. Ana me ayudó a elegir un hotel pequeño y acogedor en el barrio de La Viña, frente al Atlántico. 3 noches.
4 días. Un lujo modesto, pero para mí se sentía como la aventura más transgresora de mi vida. Cuando saqué mi tarjeta de ahorros personal, esa cuenta que había mantenido en secreto durante años, alimentada con las monedas sueltas que guardaba de la compra y los pequeños trabajos que hacía ocasionalmente para las vecinas, sentí como si estuviera robando, aunque el dinero era legítimamente mío. ¿Viajas sola por primera vez?, me preguntó Ana mientras procesaba la reserva. Por primera vez en mi vida, admití. Va a ser increíble, me dijo con una sonrisa que llegaba a sus ojos. Las mujeres que vienen aquí solas siempre vuelven diferentes, mejores, más ellas mismas. Regresé a casa con el billete y la reserva hotelera guardados en mi bolso como si fueran documentos revolucionarios. Julián había salido, probablemente al bar a lamentarse con sus amigos, sobre lo difícil que me había puesto por el tema del viaje familiar. La casa estaba sumida en ese silencio particular que se produce cuando las palabras importantes han sido dichas y ya no hay vuelta atrás. Subí a nuestro dormitorio y saqué la maleta del armario. Era una maleta pequeña, de cuero marrón, que había pertenecido a mi madre y que yo había heredado junto con sus rosarios y sus fotografías amarillentas. Mientras la abría, el olor a naftalina y recuerdos se extendió por la habitación, llevándome de vuelta a la mujer que había sido antes del matrimonio, antes de los hijos, antes de convertirme en la versión disminuida de mí misma que había aceptado durante demasiados años. Elegir qué ropa llevar se convirtió en un acto de rebeldía silenciosa. Saqué del fondo del armario el vestido azul marino que había comprado para la boda de mi prima 3 años atrás, pero que nunca había vuelto a ponerme porque Julián había comentado que me hacía ver pretenciosa. Era un vestido sencillo pero elegante, que realzaba lo que quedaba de mi figura después de 72 años de vida. Me lo probé, frente al espejo, y por primera vez en mucho tiempo no escuché la voz crítica de mi esposo diciéndome lo que estaba mal en mi apariencia. También empaqué la bufanda de seda roja que mi hermana me había regalado antes de morir hace 5 años. El rojo te sienta bien, me había dicho. Te da vida. Julián siempre decía que las mujeres de mi edad no debían usar colores llamativos, que era impropio y ridículo. Pero mi hermana tenía razón. Cuando me puse la bufanda, algo en mis ojos se encendió, como si hubiera estado apagada durante años sin darme cuenta. Esa noche, por primera vez en décadas, cené sola por elección propia. Preparé una tortilla, española pequeña, solo para mí. Me serví una copa del vino dulce que guardaba para las ocasiones especiales que nunca llegaban, y me senté en el patio interior de nuestra casa, escuchando el sonido del agua de la fuente que habíamos instalado, cuando éramos jóvenes y aún teníamos planes conjuntos. El silencio era diferente. No era el silencio tenso y cargado de reproches que había caracterizado nuestros últimos años de convivencia. Era un silencio expectante, lleno de posibilidades. Por primera vez podía escuchar mis propios pensamientos, sin la interferencia constante de las demandas ajenas, sin la voz interior que me recordaba todo lo que tenía que hacer para mantener contenta a gente que jamás se preocupaba por mi contentamiento. Julián llegó pasada la medianoche, oliendo a vino tinto y a los cigarrillos que sus amigos fumaban en la terraza del bar. Me encontró en la cocina, lavando mi plato y mi copa con una tranquilidad que debió desconcertarlo, porque se quedó parado en la puerta observándome como si fuera una extraña. ¿Ya se te pasó el berrinche?, me preguntó con esa mezcla de condescendencia y cansancio que había perfeccionado a lo largo de los años. No respondí inmediatamente. Terminé de secar el plato, lo guardé en su lugar, colgué el paño, de cocina con la precisión de siempre, pero algo en mis movimientos había cambiado. Había una determinación nueva, una quietud que no venía del miedo sino de la certeza. No era un berrinche, Julián, le dije finalmente, girándome para mirarlo a los ojos. Era el momento en que por fin entendí quién soy realmente para esta familia. Emilia, no empieces otra vez con... Me voy mañana, lo interrumpí. 4 días a Cádiz, sola. La expresión de su cara fue cómica por un momento, como si le hubiera dicho que pensaba volar a la luna. Julián Herrera, que llevaba más de 4 décadas casado conmigo, que me conocía mejor que nadie en el mundo, se había quedado completamente descolocado por la idea de que su esposa pudiera tomar una decisión independiente. ¿De qué hablas? Tú no sabes viajar sola. ¿Cómo vas a llegar? ¿Dónde vas a quedarte? No seas ridícula. Ya está todo arreglado, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Billete comprado, hotel reservado, me las arreglaré perfectamente. ¿Con qué dinero?,
preguntó, y en su voz había una nota de pánico que no había escuchado antes. Durante todos estos años, el control económico había sido su última herramienta de poder sobre mí. Con mi dinero, respondí simplemente. Se quedó callado por un momento, procesando la información. Luego, como siempre hacía cuando se sentía amenazado, atacó. Estás haciendo el ridículo, Emilia. Una mujer de tu edad, viajando sola como una mujer libre, completé por él. Exactamente. Subí a acostarme dejándolo con la palabra en la boca. Por primera vez en años, me dormí inmediatamente, sin dar vueltas en la cama, sin repasar la lista interminable de cosas que tenía que hacer al día siguiente para mantener funcionando una casa donde ya no me sentía como en mi hogar. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. No por obligación, sino por emoción. Era como si mi cuerpo hubiera recordado lo que se sentía estar ilusionada con algo, expectante, viva. Me duché con el jabón de lavanda que me regalaba. A mí misma en secreto. Me puse el vestido azul marino y la bufanda roja. Y por primera vez en años me maquillé no para agradar a nadie, sino porque quería verme bonita para mí misma. Cuando bajé con mi maleta, Julián estaba en la cocina bebiendo café, ya vestido para ir al trabajo. Me miró de arriba a abajo con una expresión que no supe interpretar. ¿De verdad vas a hacer esta tontería?, me preguntó. De verdad, respondí. No aguantas ni 2 días sola. Volverás arrastrándote, murmuró, pero había algo en su voz que sonaba más a súplica que a predicción. No respondí. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás y caminé hacia la estación de autobús, con mi maleta pequeña y mi corazón grande, por primera vez en décadas, de esperanza. El autobús hacia Cádiz olía a cuero viejo y a los bocadillos que llevaban algunos pasajeros para el viaje. Me senté junto a la ventanilla, mi maleta pequeña en el portaequipajes encima de mí, y por primera vez en décadas, observé el paisaje andaluz pasar, sin prisa, sin tener que llegar a ningún lugar para cuidar de nadie más que de mí misma. Durante el trayecto, mi teléfono vibró 3 veces. 3 mensajes de Sergio que no abrí. Podía imaginar el contenido. Preocupación fingida, tal vez un poco de culpa genuina, pero principalmente irritación porque su madre había decidido hacer algo impredecible. Lo apagué y lo guardé en el fondo de mi bolso. Durante los próximos 4 días, Emilia Sánchez existiría solo para Emilia Sánchez. El hotel en la Viña resultó ser exactamente lo que necesitaba. Pequeño, acogedor, con una terraza que daba al mar, y una recepcionista mayor que me recibió con la calidez de quien reconoce a una mujer en busca de algo que había perdido hace mucho tiempo. Habitación 12, señora Sánchez, me dijo entregándome una llave. Real, de metal, no una de esas tarjetas plásticas de los hoteles modernos. Tiene vista al mar. Si necesita cualquier cosa, no dude en pedírmelo. La habitación era pequeña pero luminosa, con una cama individual cubierta por una colcha de minos de cuadros azules y blancos, una mesilla de madera clara, y lo más importante, una ventana grande que se abría directamente al Atlántico. Me quedé parada frente a esa ventana durante no sé cuánto tiempo, respirando el aire salado y escuchando el sonido constante de las olas que rompían contra las rocas. ¿Cuándo había sido la última vez que había contemplado el mar sin pensar en la hora, sin preocuparme por lo que tenía que preparar para la cena, sin sentir la presión invisible de una lista interminable de tareas domésticas esperándome? No lograba recordarlo. Deshice mi maleta con una lentitud deliberada, como si cada gesto fuera un ritual de renacimiento. Colgué mi vestido azul marino en el armario pequeño, puse mis cosméticos sobre la mesilla, dejé la bufanda roja extendida sobre la cama, como una bandera de mi nueva independencia. Por primera vez en mi vida adulta, un espacio me pertenecía, completamente, sin tener que negociarlo o compartirlo con nadie. Esa primera tarde decidí simplemente caminar, sin rumbo, sin propósito, sin horarios que cumplir. Bajé por las calles estrechas de la Viña, observando las casas de colores que parecían pintadas con acuarelas, los balcones llenos de flores que las mujeres regaban con la parsimonia de quien tiene tiempo para cuidar cosas bellas. En una pequeña plaza me encontré con un grupo de mujeres mayores sentadas en bancos bajo los naranjos, hablando con esa animación particular de las gaditanas que convierten cualquier conversación en un pequeño espectáculo. Una de ellas, una señora de pelo blanco recogido en un moño y ojos vivaces, me sonrió cuando pasé por su lado. «¿Está usted de vacaciones, guapa?»,
Me preguntó con esa familiaridad inmediata que caracteriza a la gente de Cádiz. Sí, respondí, y fue extraño decir esa palabra. Es mi primera vez aquí. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y vienes sola? Asentí, esperando la expresión de lástima o preocupación que normalmente provocaba esa confesión. Pero en lugar de eso, la mujer aplaudió con entusiasmo. ¡Qué valiente! Yo me llamo Rosario, y le digo una cosa. Una mujer que se atreve a viajar sola a los 70 años es una mujer que por fin ha entendido lo que vale. Se levantó del banco con una agilidad sorprendente y me tomó del brazo con familiaridad inmediata. Venga conmigo, que le voy a enseñar el Cádiz que no sale en las guías turísticas. El Cádiz de las mujeres que hemos aprendido que la vida empieza cuando decidimos vivirla para nosotras mismas. Rosario resultó ser una viuda de 75 años que había pasado 40 de ellos casada con un hombre bueno pero aburrido, como lo describía ella. Después de su muerte, 5 años atrás, había descubierto que la mujer que había sido antes del matrimonio seguía viva, solo que escondida bajo capas de obligaciones y complacencias. Las mujeres como nosotras, me dijo mientras caminábamos por las murallas que rodeaban la ciudad antigua, hemos pasado toda la vida preguntándonos qué necesitan los demás. Los maridos, los hijos, los nietos, las suegras, los vecinos. Pero nadie, nunca, nos preguntó qué necesitábamos nosotras. Sus palabras resonaron en mí con la fuerza de una revelación. Era exactamente eso. Había pasado 72 años respondiendo a las necesidades ajenas, adaptándome a los deseos de otros, moldeándome para encajar en los espacios que me asignaban sin preguntarme jamás si esos espacios me hacían feliz. ¿Y qué necesita usted, Emilia? Me preguntó Rosario con esa mirada directa que tienen las mujeres que ya no pierden tiempo con subterfugios. Me quedé callada por un largo rato, observando cómo el sol se reflejaba en el agua del océano. Era una pregunta tan simple y tan revolucionaria que me costaba procesarla. No lo sé, admití finalmente. Hace tanto tiempo que no me lo pregunto que no sé ni por dónde empezar a responder. Pues esa va a ser su tarea mientras esté aquí, declaró Rosario con la autoridad de una profesora. Cada mañana, antes de levantarse, se va a preguntar: ¿qué quiero hacer hoy? No qué debo hacer, no qué esperan que haga. ¿Qué quiero hacer yo? Esa noche, en la soledad de mi habitación con vista al mar, practiqué esa pregunta revolucionaria. ¿Qué quiero hacer mañana? No surgió una respuesta inmediata, pero por primera vez en décadas el hecho de no saber no me generó ansiedad. Era como si hubiera recuperado el derecho a la incertidumbre, el privilegio de descubrir sobre la marcha qué me hacía sentir viva. Mi teléfono, que había mantenido apagado desde la llegada, mostró 12 llamadas perdidas cuando lo encendí brevemente antes de dormir. 8 de Julián. 4 de Sergio. No escuché ningún mensaje. En lugar de eso, volví a apagarlo y me dormí arrullada por el sonido del mar, que parecía susurrarme todas las palabras de libertad que no había escuchado en años. El segundo día lo dediqué a caminar por la playa de la Caleta. Había algo hipnótico en el ritmo constante de las olas, en la forma en que el agua borraba las huellas en la arena una y otra vez, ofreciendo una superficie limpia para cada nuevo paso. Me quité los zapatos y caminé con los pies descalzos, sintiendo la arena fría entre los dedos, recordando la sensación de ser una mujer que podía hacer cosas simples por el puro placer de hacerlas. En un chiringuito frente al mar pedí pescado, frito y una copa de fino, comida y bebida que Julián siempre criticaba por ser demasiado grasosa o impropia para señoras. Comí despacio, saboreando cada bocado, mientras observaba a las gaviotas pelear por los restos de comida que dejaban otros comensales. Había algo liberador en comer exactamente lo que me apetecía, a la hora que quería, sin tener que justificarlo, ante nadie. Al tercer día, Rosario me invitó a acompañarla a una reunión de su Club de Viudas Aventureras, como lo llamaba con humor. Resultó ser un grupo de 8 mujeres entre los 60 y los 80 años que se habían conocido en diferentes circunstancias, pero compartían la experiencia de haber recuperado su autonomía después de décadas de vivir para otros. Aquí, tenemos una regla, me explicó Carmen, una ex maestra de 78 años que irradiaba una energía contagiosa. No se habla de los muertos con nostalgia, no se habla de los hijos con culpa, y no se habla del pasado con arrepentimiento.
Solo se habla del futuro con esperanza. Escuché sus historias con una mezcla de envidia y admiración. Mujeres que habían aprendido a conducir a los 70, que habían viajado solas por Europa, que habían empezado nuevas aficiones, que habían incluso encontrado nuevos amores. No eran mujeres extraordinarias, no habían tenido vidas especialmente privilegiadas. Simplemente habían decidido, en algún momento, que merecían ser las protagonistas de sus propias historias. ¿Y usted, Emilia?, me preguntó Pilar, una gaditana de ojos verdes que había enviudado a los 65 y desde entonces había visitado 15 países. ¿Qué va a hacer cuando vuelva a Sevilla? La pregunta me sobresaltó porque hasta ese momento no había pensado realmente en el regreso. Estos 4 días habían existido en una burbuja temporal, como si fueran un paréntesis en mi vida real y no el comienzo de algo nuevo. No lo sé, respondí honestamente. Hasta hace una semana creía que sabía exactamente cómo sería el resto de mi vida. Ahora todo es diferente. Esa es la primera señal de que está despertando, me dijo Rosa, la más joven del grupo a los 62 años, cuando lo que antes te parecía inevitable empieza a parecerte imposible. Esa noche, mi última en Cádiz, me quedé despierta en la terraza de mi habitación hasta muy tarde, escuchando el mar y sintiendo cómo algo fundamental se había reordenado dentro de mí. No sabía exactamente qué iba a hacer cuando volviera a Sevilla, pero sabía con certeza absoluta que la mujer que regresaría no era la misma que había salido 4 días antes. Por primera vez en décadas, tenía curiosidad por mi propio futuro. Y esa sensación era embriagadora como el mejor de los vinos. El autobús de regreso a Sevilla me pareció más corto que el de ida, como si el tiempo hubiera cambiado su ritmo en estos 4 días que habían transformado algo esencial en mí. Llevaba en mi maleta pequeña no solo la ropa que había usado, sino también un frasco de arena de la playa de la Caleta que había recogido como recordatorio de que existía una Emilia capaz de caminar descalza por la orilla del mar, y las direcciones de correo de mis nuevas amigas gaditanas, mujeres que me habían mostrado que los 72 años podían ser el comienzo de algo en lugar del final de todo. Durante el viaje, encendí mi teléfono por primera vez desde mi llegada a Cádiz. La pantalla se llenó inmediatamente de notificaciones, 23 llamadas perdidas, 18 mensajes de texto y 6 mensajes de voz. La mayoría de Julián y Sergio, pero también había algunos de Laura y hasta uno de mi nieto Pablo, lo que me extrañó porque ese niño nunca había mostrado interés en comunicarse directamente conmigo. Decidí no escuchar los mensajes durante el viaje. Quería llegar a casa con la tranquilidad que había cultivado en estos días, sin contaminarla con las urgencias y reproches que seguramente contenían esas comunicaciones. En lugar de eso, cerré los ojos y recordé la sensación del viento, salado en mi cara, las risas de Rosario y sus amigas, la libertad embriagadora de no tener que justificar cada decisión que tomaba. Cuando el autobús entró en la estación de Sevilla, sentí una mezcla de determinación y nerviosismo que no había experimentado en décadas. Era como si estuviera regresando no a mi vida anterior, sino a una versión completamente nueva de mi existencia, armada con conocimientos sobre mí misma que no tenía cuando me fui. El taxi me dejó en la puerta de mi casa en Triana. Todo se veía exactamente igual que cuando me había marchado. Las mismas baldosas desgastadas de la entrada, los mismos geranios en el patio que ahora necesitaban agua, la misma fuente que habíamos instalado hace años y que seguía funcionando con su sonido constante y tranquilizador. Pero yo sabía que algo fundamental había cambiado, y no era la casa. Julián estaba en la cocina cuando entré, sentado a la mesa con una taza de café frío y el periódico abierto, aunque por la forma en que me miró cuando aparecí con mi maleta, supe que llevaba rato esperándome. Se veía mayor de lo que recordaba, más pequeño también, como si estos 4 días hubieran encogido algo en él. «Ya regresaste», dijo, y en su voz había una mezcla de alivio y resentimiento que reconocí inmediatamente. «Ya regresé», confirmé, dejando mi maleta junto a la puerta pero sin soltarla del todo, como si no estuviera segura de si me quedaría. ¿Se te quitaron las tonterías? La pregunta me habría herido hace una semana. Ahora solo me provocó una extraña compasión por este hombre que llevaba 44 años casado conmigo, sin conocerme realmente, sin entender que lo que él llamaba tonterías había sido en realidad el despertar de algo que había estado dormido demasiado tiempo.
No eran tonterías, Julián, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Era necesidad. ¿Necesidad de qué? ¿De gastar dinero que no tenemos en caprichos de vieja? Sus palabras ya no tenían el poder de herirme como antes. Era como si hubiera desarrollado una coraza invisible durante estos días. O tal vez simplemente había recordado que su opinión sobre mi valor no definía mi valor real. Necesidad de recordar quién soy cuando no estoy siendo lo que tú quieres que sea, respondí. Se quedó callado por un momento, mirándome como si fuera una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la mujer que había regresado de Cádiz era efectivamente una extraña para él, alguien a quien nunca se había molestado en conocer. Sergio ha estado llamando como loco, dijo finalmente. Dice que no contestas el teléfono, que está preocupado. Sergio está preocupado porque se dio cuenta de que excluir a su madre de un viaje familiar no fue la brillante idea que Laura le vendió, repliqué, y la directa honestidad de mis palabras pareció descolocarlo aún más. En ese momento sonó el teléfono fijo de la casa. Julián se levantó para contestar, pero yo llegué antes que él. ¿Mamá? La voz de Sergio sonaba efectivamente preocupada, pero había algo más. En su tono, algo que no lograba identificar completamente. Gracias a Dios. Llevamos días sin saber nada de ti. ¿Dónde estabas? En Cádiz, respondí simplemente. De vacaciones. ¿En Cádiz? ¿Sola? Mamá, no puedes hacer esas cosas sin avisar. Nos tenías preocupadísimos. Como yo me preocupé cuando me enteré de que habían planeado un viaje familiar sin incluirme, respondí con la misma tranquilidad que había cultivado junto al mar. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, Sergio suspiró. Mamá. Sobre eso. Laura y yo hemos estado hablando. Queremos que sepas que fue un error. Terminé la frase por él. Sí, fue un error. Pero no el único, Sergio. Fue simplemente el último de una larga lista de errores que me han llevado a darme cuenta de algo muy importante. ¿Qué cosa, mamá? Que he pasado toda mi vida adulta esperando que las personas que amo me trataran con el mismo respeto y consideración que yo les doy a ellos. Y que esa espera ha sido inútil, porque ustedes no pueden darme lo que no creen que merezco. Mamá, eso no es cierto. Claro que te respetamos. No, hijo, lo interrumpí suavemente. No me respetan. Me toleran. Me incluyen cuando les conviene y me excluyen cuando les estorbo. Eso no es respeto, es conveniencia. Sergio se quedó callado. Pude escuchar ruido de fondo, voces, y me di cuenta de que probablemente estaba en su casa de Madrid con Laura y los niños, tal vez con toda la familia reunida para esta llamada de reconciliación. ¿Puedo hablar con Pablo? Pedí de repente. ¿Con Pablo? ¿Por qué? Porque es mi nieto y hace mucho tiempo que no hablo realmente con él. Escuché murmullos, discusión en voz baja, y luego la voz tímida de mi nieto mayor. ¿Abuela? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, respondió con esa economía de palabras típica de los niños de 10 años cuando hablan por teléfono. ¿Es verdad que te fuiste de viaje sola? Sí, es verdad. ¿Y estuvo bien? ¿No te daba miedo? Su pregunta me enterneció. Porque tenía una curiosidad genuina, sin los juicios preconcebidos de los adultos. Al principio un poco, le dije honestamente, pero después fue maravilloso. Conocí el mar, caminé por la playa, hice amigas nuevas. ¡Qué guay! Yo también quiero hacer eso cuando sea mayor. Puedes hacerlo cuando quieras, Pablo. Los viajes no son solo para adultos y las aventuras no tienen edad. Mamá dice que los abuelos no viajan solos porque es peligroso. La frase de mi nieto me atravesó como un cuchillo, no por él, sino por lo que revelaba sobre las conversaciones que habían tenido sobre mí en mi ausencia. Laura había estado adoctrinando a mis nietos con la idea de que su abuela era una persona frágil e incapaz, demasiado mayor para tener autonomía. ¿Tú qué opinas, Pablo? ¿Te pareció que tu abuela sonaba como alguien que había estado en peligro? No, respondió después de pensar un momento. Sonabas más feliz. Su inocente observación me llenó los ojos de lágrimas. Si un niño de 10 años podía percibir el cambio en mí, ¿cómo era posible que mi propio esposo y mi hijo adulto no lo vieran?
¿Me devuelves el teléfono a tu papá, por favor? Sí, abuela. ¿Vas a volver a viajar? Sí, mi amor. Voy. A volver a viajar. Cuando Sergio recuperó el teléfono, su voz tenía una nota defensiva que no había tenido antes. Mamá, no sé qué le dijiste a Pablo, pero Laura está molesta. Le dije la verdad, Sergio, que su abuela es una persona capaz de tomar sus propias decisiones y cuidar de sí misma. Pero es que... No, lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No más, pero es que... No más justificaciones. No más excusas. Si quieren formar parte de mi vida, van a tener que aceptar que soy una persona completa, no un accesorio conveniente para sus reuniones familiares. ¿Qué significa eso, mamá? Significa que las cosas van a cambiar, Sergio. Yo voy a cambiar. Y ustedes van a tener que decidir si quieren conocer a la mujer en la que me estoy convirtiendo, o si prefieren quedarse con la imagen de la abuela sumisa que ya no existe. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Julián me había estado observando durante toda la conversación con una expresión de perplejidad creciente. ¿Qué te ha pasado en estos 4 días? Me preguntó. Me encontré. Respondí simplemente. Me encontré a mí misma. Y por primera vez en décadas, esa respuesta era completamente verdadera. 6 meses después de mi regreso de Cádiz, me desperté en mi nueva habitación con la misma sensación de libertad que había descubierto aquella primera mañana frente al mar. Ya no dormía en el dormitorio que había compartido con Julián durante 44 años. Ahora tenía mi propio espacio en lo que antes era el cuarto de huéspedes. Una habitación pequeña pero luminosa que había decorado exactamente como quería, con colores claros, fotografías de mis viajes y una butaca junto a la ventana donde leía cada tarde sin que nadie me interrumpiera. Julián había protestado al principio, por supuesto. ¿Qué van a pensar los vecinos si duermo solo? Me había preguntado con esa preocupación por las apariencias que siempre había gobernado tantas de nuestras decisiones. Pero yo ya no vivía para las opiniones ajenas. Que tienes una esposa, que por fin decidió dormir bien, le había respondido, y fue la primera vez en años que vi en sus ojos algo parecido al respeto, aunque mezclado con confusión. La separación de dormitorios había sido solo el primer cambio. También había redistribuido completamente las tareas domésticas. Ya no era la única responsable de mantener funcionando una casa donde vivían 2 adultos. Julián había tenido que aprender, a los 74 años, a cocinar algo más, elaborado que unas tostadas y a usar la lavadora sin que yo revisara detrás de él. Pero si tú lo haces mejor, había protestado las primeras semanas, usando esa táctica ancestral de fingir incompetencia para evitar responsabilidades. Y seguiré haciéndolo mejor mientras tú sigas esperando que lo haga yo, le había respondido. Pero si quieres comer algo que no sean huevos fritos el resto de tu vida, vas a tener que aprender. Ahora, 6 meses después, podía preparar una comida decente sin ayuda, aunque seguía quejándose de que las mujeres tienen más paciencia para estas cosas. Pero se las arreglaba, y más importante aún, yo tenía tiempo libre por las tardes. Tiempo que dedicaba a leer, a escribir cartas a mis amigas de Cádiz, a planear mis próximos viajes. Porque había habido más viajes. 3 más para ser exacta. Un fin de semana largo en Granada, donde visité la Alhambra y me quedé hipnotizada por la arquitectura árabe durante horas, sin tener que preocuparme por si alguien se aburría o tenía hambre. Una semana en Valencia, donde aprendí a tomar horchata de chufa auténtica y caminé por la ciudad de las artes y las ciencias, sintiéndome como una exploradora descubriendo mundos nuevos. Y el más reciente, un viaje de 10 días a Lisboa con Rosario y 2 de sus amigas de Cádiz, donde probé pasteles de nata, navegué por el Tajo y me sentí parte de un grupo de mujeres que habían decidido que la aventura no tenía fecha de caducidad. Cada viaje había sido como agregar colores nuevos a una paleta que durante décadas había sido monocromática. Regresaba cada vez más segura de mí misma, más consciente de mis gustos y preferencias, más dispuesta a defender mi derecho a existir como algo más que una extensión de las necesidades ajenas. La relación con mis hijos había evolucionado lentamente, no sin resistencias. Sergio y Laura habían necesitado varios meses para aceptar que los cambios en mi comportamiento no eran una fase que pasaría si tenían paciencia. Laura, en particular, había mostrado una hostilidad apenas disimulada hacia mi nueva independencia, como si mi transformación fuera una crítica implícita a su propia forma de vivir.
Pero había habido un momento de inflexión durante mi cumpleaños número 73. Para mi sorpresa, Sergio había aparecido en casa con una tarta y un regalo, un álbum de fotografías vacío y una nota que decía, para que lo llenes con todas las aventuras que te esperan. Siento no haberte valorado antes, mamá, me había dicho esa tarde mientras tomábamos café en mi nuevo rincón de lectura. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que no estuviste allí para limpiar nuestros desastres. Laura había permanecido callada durante esa conversación, pero había notado cómo observaba mi habitación nueva, mis libros de viaje, las postales que había ido coleccionando. Había algo en su mirada que no logré interpretar completamente, pero que se parecía a la envidia. Los niños, Pablo y Carmen, habían sido los más receptivos a mi transformación. Pablo, especialmente, había desarrollado una fascinación por mis historias de viaje que me llenaba el corazón. Durante las videollamadas semanales que habíamos establecido, otra novedad en nuestra relación familiar, me pedía que le contara detalles de los lugares que había visitado, qué había comido, qué había aprendido. Abuela, ¿es verdad que en Lisboa los tranvías son amarillos y suben colinas muy empinadas? Me había preguntado la semana pasada. Muy empinadas, le había confirmado. Y hay uno, el tranvía 28, que pasa por todos los barrios históricos. La próxima vez que vayas con tus padres, tienes que pedirles que te lleven. ¿O podría ir contigo? Había sugerido con esa esperanza directa de los niños. La pregunta me había emocionado tanto que había tenido que contener las lágrimas. La idea de viajar con mi nieto, de mostrarle el mundo a través de mis ojos recién abiertos, me parecía una de las posibilidades más hermosas que podía imaginar. Cuando seas un poco mayor, si tus padres están de acuerdo, me encantaría llevarte, le había prometido. Esa noche había hablado con Sergio sobre la posibilidad. Para mi sorpresa, se había mostrado abierto a la idea. Los niños te ven diferente ahora, me había confesado. Más interesante. Pablo le dice a Noina todo el mundo que su abuela es una viajera aventurera. ¿Y eso te molesta? Le había preguntado. Al contrario, había respondido después de pensar un momento. Me gusta que tengan una abuela de quien pueden sentirse orgullosos por algo más que por hacer las mejores croquetas del barrio. Julián. Había sido la adaptación más difícil. Había pasado por varias etapas: negación, ira, negociación y finalmente una especie de aceptación resignada. Ya no me criticaba abiertamente por mis viajes, aunque seguía haciendo comentarios sarcásticos sobre las ocurrencias de tu madre cuando hablaba con los hijos. Pero había momentos, fugaces pero reales, en los que veía algo parecido a la curiosidad en sus ojos. Como la tarde en que me había encontrado viendo fotografías de mi viaje a Valencia en el ordenador que había aprendido a usar a los 72 años. ¿Eso es la ciudad de las artes? Me había preguntado acercándose a la pantalla. Sí, le había respondido. Es espectacular. Parece de otro planeta. Se había quedado mirando las imágenes en silencio durante unos minutos. Nunca hemos viajado juntos realmente, había murmurado, más para sí mismo que para mí. No, había confirmado yo. Nunca hemos viajado juntos. No había añadido, y ya es demasiado tarde. Para empezar, aunque ambos sabíamos que era verdad, 44 años de matrimonio habían creado demasiadas heridas, demasiados resentimientos, demasiada costumbre de herirse mutuamente como para poder construir ahora una compañía genuina. Podíamos coexistir con respeto, incluso con ocasionales momentos de afecto nostálgico, pero ya no podíamos ser compañeros de aventuras. Y estaba bien así. Había aprendido que no todas las relaciones estaban destinadas a evolucionar, y que a veces la sabiduría consistía en aceptar lo que podía salvarse, sin empeñarse en resucitar lo que había muerto hace tiempo. La mañana de este día particular, 6 meses después de mi primer viaje sola, me había despertado con una decisión ya tomada. Era hora de dar el siguiente paso en mi transformación. Me vestí con cuidado. La falda azul marino que había comprado en mi último viaje, una blusa blanca que realzaba el bronceado que había adquirido caminando por playas y ciudades, y la bufanda roja que se había convertido en mi símbolo personal de rebeldía. Encontré a Julián en la cocina, desayunando las tostadas que ahora preparaba él mismo. «Tengo algo que decirte», le anuncié, sentándome frente a él con una taza de café.
Levantó la vista del periódico con esa expresión de cautela que había desarrollado durante estos meses, como si nunca supiera qué nueva sorpresa iba a proporcionarle su esposa transformada. ¿Otro viaje?, preguntó. No, respondí. Una decisión más permanente. Le entregué los papeles que había preparado la tarde anterior con la ayuda de un abogado. Eran documentos de separación matrimonial. No divorcio, porque a nuestra edad y después de tantos años juntos, parecía innecesariamente dramático, pero sí una separación legal que nos permitiera vivir vidas independientes, manteniendo ciertos vínculos familiares y económicos. ¿Qué? ¿Es esto?, preguntó, aunque era obvio que lo sabía. Es mi forma de decirte que he decidido vivir el resto de mi vida como la mujer que descubrí que podía ser, no como la mujer que tú necesitabas que fuera. Se quedó callado durante un largo rato leyendo los documentos. Finalmente levantó la vista. ¿Es lo que realmente quieres? Es lo que realmente necesito, respondí. ¿Y si digo que no? Entonces presentaré los papeles de divorcio. Mañana mismo, le dije con una tranquilidad que me sorprendió. Julián, no es una negociación, es una comunicación. Asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. ¿Dónde vas a vivir? He alquilado un pequeño apartamento cerca del centro. Es pequeño pero luminoso, y tiene una terraza donde puedo tomar el café por las mañanas. ¿Cuándo te vas? Este fin de semana. Esa tarde, mientras empacaba mis pertenencias personales, los libros que realmente me gustaban, las fotografías que me importaban, la ropa que me hacía sentir como yo misma, reflexioné sobre el camino recorrido desde aquella noche terrible, en la cocina cuando Julián me había empujado. Había necesitado 72 años para entender una verdad muy simple. Nadie puede darte el respeto que no te das a ti misma. Había pasado décadas esperando que mi familia me valorara, que mi esposo me apreciara, que mis hijos me incluyeran, sin darme cuenta de que primero tenía que valorarme, apreciarme e incluirme yo. El proceso no había sido fácil, y sabía que aún quedaba camino por recorrer. Pero por primera vez en mi vida adulta, ese camino me pertenecía completamente. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Si mi historia te ha tocado el corazón, cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que necesite escuchar estas palabras. Y si este mensaje llegó a ti en el momento exacto en que lo necesitabas, dale like a este video y suscríbete al canal para que esta historia pueda llegar a alguien más que necesite recordar que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo de tu vida.